Shalom para todos los que en este momento están conectándose con nuestra transmisión. El día de hoy en Fundamentos de Intercesión nuevamente vamos a tener una porción, que es la porción Mexorá del libro de Vallicrá. Vamos a estar hablando de fundamentos dentro de la intercesión profética. Nuevamente nos acompaña el profeta Víctor Pino. Profeta Víctor Pino, nuevamente con nosotros. El día de hoy tenemos una nueva porción de la cual vamos a extraer principios de la intercesión profética. Este es un tiempo fuerte, este es un tiempo donde el Padre nos llama a verdaderamente caminar en la intercesión profética de una forma fuerte, y lo que vamos a tratar simplemente el día de hoy es orientarle, como siempre tratamos de hacerlo, en ese sentido. Así es, Shalom, familia del reino. Seguimos compartiendo lo que son estos fundamentos de la intercesión, entendiendo, para mí es importante, entiendo que es importante que siempre tengamos claro en el punto, digámoslo así, profético en el cual estamos. O sea, entendemos no solo el contexto profético en el cual estamos viviendo, sino también entender que estamos en un nuevo comienzo. Se ha iniciado un nuevo año, es una nueva temporada. Y con esta nueva temporada, el Padre Eterno nos va a traer un mayor nivel de revelación, de entendimiento, un discernimiento mayor de lo que significa la intercesión y el papel fundamental que vamos a jugar como intercesores en estos últimos tiempos. Es un tema pero muy importante, el tema de la intercesión profética, porque definitivamente a medida que los tiempos avanzan, a medida que vemos cómo lo que sucede hoy en día en las naciones, entendemos que hay una realidad espiritual también. O sea, nosotros entendemos que hay una realidad natural, pero entendemos también si verdaderamente estamos buscando el Eterno, si verdaderamente le estamos adorando, o estamos, no somos perfectos, pero al menos si verdaderamente de corazón lo estamos buscando con todo nuestro ser, el Padre Eterno nos va a mostrar. El Padre Eterno, si somos altares levantados y encendidos al Eterno, Él nos va a mostrar. Y si nos muestra, una de las cosas que vamos a entender en este tiempo es la urgencia, la necesidad de que los equipos de intercesión estén verdaderamente parados en la brecha, haciendo el trabajo, los centinelas estén montados sobre el muro, estemos apercibidos, no estemos... Si algo en este momento sé que Isabel quiere hacer, porque lo he recibido, es poner vendas mágicas, es establecer un mismo patrón de oscurecer la mente, de distorsionar la realidad y que veamos las cosas al revés. Entonces yo creo que no estamos para eso ahorita. Yo creo que estamos para estar activos, que estamos para no dejarnos adormecer, para no dejarnos oscurecer la visión, para no dejarnos entorpecer la mente, para estar claros en nuestra mente, y hablo de la mente natural, no solamente estar claro en nuestro espíritu, también nuestra mente, pues la mente juega un papel importantísimo, profeta Víctor, a la hora de recibir revelación. Entonces, si la mente está distorsionada, si la realidad en nuestras vidas está distorsionada y estamos viendo una realidad que no deberíamos ver, entonces algún problema es en nuestra mente. Entonces yo creo que a veces, profeta Víctor, la gente espiritualiza todo, pero no entendemos que a veces el enemigo trabaja también la mente. Y creo que eso es muy importante. Sí, es que digamos que el terreno, uno de los primeros terrenos de batalla que tiene el enemigo en contra de nosotros tiene que ver con nuestra mente, porque nosotros podemos discernir con nuestro espíritu claramente lo que el Padre Eterno quiere hacer, pero la que termina de darle la forma y de permitirnos comprender en nuestro plano lo que está sucediendo en nuestra mente. Entonces, si él logra a través de levantar muchas voces, a través de las noticias, a través de todo lo que se mueve en nuestro entorno, distorsionar
nuestra mente va a ser muy difícil que logremos discernir claramente lo que el Padre Eterno está diciendo. Por más que nuestro espíritu lo esté recibiendo, necesita terminar de ser comprendido por nuestra mente. Por eso la Escritura nos habla de llevar nuestros pensamientos cautivos a la voluntad del Padre Eterno, porque es la única forma de que podamos ver claramente qué es lo que el Padre Eterno nos está diciendo, a qué nos está llamando sin tener distorsión. Así es. Y ya pasando pues a las diapositivas. A ver. Tú me informas, profeta Víctor, si se... Okay. Desde el principio. Y como mencionaba el profeta Víctor, eso es muy, pero muy importante en este tiempo. Porque nuestra mente debe estar enfocada, debe estar en un proceso de renovación. Si el proceso de renovación de la mente de Romanos 12 en nuestra vida se detiene por X o Y razón, porque nos estamos conformando al espíritu del siglo, porque dice no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. O sea, fíjate que comprobar la buena voluntad de Dios, tú puedes recibir algo, pero acuérdate que Pablo decía que o sea, que él mismo oraba en el espíritu, pero también pedía al Padre entenderlo para que su entendimiento no quedara sin fruto. Eso es otro nivel. Eso se llama madurez. Bien, entonces, el estudio en el cual vamos a extraer estos fundamentos de intercesión profética es el estudio de la parashá Mexorá, que la palabra Mexorá, y lo vamos a estar viendo el día de mañana en la enseñanza de los pastores González, mi persona, sería el que tiene Sara, el que tiene lepra. La palabra lepra es Sara, pero Mexorá sería el que tiene Sara. Eso está en Vayikra Levítico 14:1 al 15:3. Para que usted esté estudiando la porción. Eso ya le toca a cada quien en su casa, ¿verdad? De no llegar el Shabbat a la enseñanza, a la porción, y llegar como que no sabemos nada. Bien. Entonces, vamos directamente a lo que es la intercesión profética, hablando desde este punto de vista de lo que estamos hablando de esta porción de la parashá. Uno de los ejemplos de intercesión profética que vemos reflejado en esta parashá es la mediación del sacerdote con aquel que tenía lepra o sará. El sacerdote recibía a todo aquel de quien se sospechara tenía esa afección, y asimismo le daba el visto bueno cuando veía que la llaga estaba curada. Él hacía las veces de médico, ¿verdad? Los intercesores proféticos debemos tener celo de Dios para discernir la lepra espiritual de las personas, lugares y naciones. Somos nosotros quienes al discernir examinamos el estado de la sociedad, somos los que no permitimos, el fluir de las tinieblas cuando nos humillamos y pedimos perdón por el pecado que contamina la tierra. Bien, ¿qué debiéramos ser nosotros, los ministros? ¿Qué debiéramos ser el pueblo de Dios? Debiéramos ser un pueblo que cuando llega un brujo, que cuando llega una persona con una necesidad, como llegó la tsunamita con Eliseo, no debiéramos de estar apercibidos, pueblo, de que hay una tsunamita, de que hay una viuda de Sarepta que nos está esperando. No debiéramos estar apercibidos, no debiéramos saber qué hacer cuando nos llega la tsunamita, y aunque Dios no nos hable en el momento, Él nos va a ir hablando a medida de que la vamos viendo a ella. Y sabemos que tenemos que ir nuevamente a la casa donde hay un muerto, y aunque no sepamos qué hacer en ese momento, vamos a darle 7 vueltas alrededor del muerto, después nos vamos a tirar encima. O sea, lo que quiero decir es que este es un tiempo donde tenemos que estar despiertos, como ya estuvimos hablando al principio. Como sacerdotes deberíamos poder discernir al que tiene lepra espiritual. Deberíamos poder discernir la condición que existe hoy en la tierra. Deberíamos poder discernir lo que está pasando. Dios no nos va, o sea, yo no estoy diciendo que vamos a tener la última revelación, que vamos a tener el panorama completamente abierto todo, porque yo creo que a cada quien el Padre Eterno le da una porción. Si Dios me diera todo a mí, y imagínate tú, yo pienso que si Dios me diera a mí toda la revelación, entonces
¿Qué pasó con la otra parte de su cuerpo? Yo creo que a mí me va a dar un pedazo, al profeta Víctor le va a dar otro, pero juntos hacemos un equipo, juntos somos un cuerpo. Entonces, como ministros de Dios, profeta Víctor, como sacerdotes de Dios, debiéramos saber discernir, así como el sacerdote desde el punto de vista físico lo sabía, que se le acercaba el que tenía lepra, la lepra en sentido espiritual, los sacerdotes de Dios tenemos que tener, o sea, tenemos absolutamente la habilidad para discernir la lepra. Así es, Chalia. A ese es el punto donde el Padre Eterno nos quiere llevar en este tiempo. Tener la capacidad de discernir esa lepra. O más bien no tener la capacidad porque el Padre Eterno ya nos las ha entregado. Más bien es despertar, despertar esa parte en nosotros como intercesores y entender también algo, Chalia. Yo creo que mientras que nosotros no trabajemos con nuestra lepra interna, no vamos a poder ver esa lepra en los demás. Entonces, es un proceso del Padre Eterno en el cual primero necesitamos aprender a trabajar con la lepra en nosotros. Porque si no aprendo a distinguir, a discernir la lepra que hay en mí, mucho menos voy a discernir la lepra que hay en el otro. Y es lo que nos dice la escritura. O sea, vamos a ver entonces no veo la viga que hay en mi ojo, pero entonces sí veo la estilla que hay en el ojo del otro. Entonces muchas veces aprendemos a mirar hacia afuera y a tratar de juzgar hacia afuera, pero nunca vamos a poder discernir la lepra en otros si primero no la distinguimos en nosotros mismos. Cuando el Padre Eterno nos procesa a nosotros en diferentes áreas, es para que nosotros tengamos la capacidad de discernir esa área en otra persona. Si el Padre Eterno no ha trabajado, por ejemplo, con mi altivez, yo no voy a poder discernir la altivez en otra persona. Porque para mí va a ser como que, o sea, no es normal, o sea, ella se está comportando de una manera normal, como es correcto, porque no ha sido trabajada en mí. Pero cuando el Padre Eterno trabaja un área en nosotros, por ejemplo, como la altivez, cuando yo hable con otra persona que haya altivez en ella, automáticamente me doy cuenta, porque ya la aprendí a identificar en mí. Entonces, para poder nosotros llegar a ese nivel donde el Padre Eterno nos quiere llevar, de poder discernir la lepra en los demás, tenemos que empezar por nosotros mismos en el altar. Ahí como pasó con Moisés en la zarza, que el Padre Eterno le mostró qué era lo que había, y entonces le dio la capacidad de poder trabajar con los demás. Qué tremendo eso que has traído a colación, porque creo que el juicio empieza por casa, como dice, o sea, primero empieza por uno antes de los demás. Y dijiste algo importantísimo en este tiempo, profeta Víctor. Creo que el autoexamen, el mirar hacia adentro, permitir que el Padre Eterno trabaje interiormente en nuestro ser interior es una de las cosas fundamentales que va a determinar lo que dijo el profeta Víctor, nuestra visión. Y creo que hay un principio que nos da el proverbio que dice, no seas sabio en tu propia opinión. Fíate del Eterno de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si nosotros caminamos en ese principio, vamos a entender que si no somos sabios en nuestra propia opinión, vamos a aceptar consejos. Pero ¿sabe qué veo yo, profeta Víctor? Que nos cuesta escuchar consejos. Y entre esos consejos, mira, imagínate tú, si nos cuesta escuchar consejos, ¿cuánto más? Principio Calva Homer hebreo, ¿cuánto más una corrección? Entonces, yo pienso que
Si somos sabios en nuestra propia opinión, vamos a creer que todo está bien. Si somos sabios en nuestra propia opinión, vamos a primero a juzgar a los demás según nuestra propia visión, según el ladrón juzga por su condición. Entonces muchas veces estamos juzgando a los demás, pero por los propios errores que nosotros tenemos. Estamos juzgando a los demás por el área que no hemos corregido. Y eso significa que tenemos prejuicios. Pero si nosotros nos miráramos a nosotros mismos, dejaríamos de ser religiosos en ese sentido, dejaríamos de ser fariseos en ese sentido, porque el problema del fariseo es que el fariseo no habla desde una transformación con el Padre Eterno. El fariseo habla desde una pantalla, es decir, desde algo que no existe, que por dentro está hueco y está vacío porque no hay trato de Dios, porque lo que hay es iniquidad, porque eso hace que sea un hipócrita. Entonces tenemos áreas en nuestra vida donde tiene que morir esa religiosidad, donde no estamos viviendo un verdadero autoexamen, donde Dios no ha podido meter su mano porque somos sabios en nuestra propia opinión. Yo creo que decir lo que dijo David es para un corazón sincero. De cuando David dijo, examíname y ve si hay en mi camino de perversidad, es porque se quitó verdaderamente toda coraza, es porque se quitó verdaderamente toda defensa. Entonces, le voy a decir algo. Estamos en un tiempo donde está operando fuertemente Jezabel. Y Jezabel sabe qué personas el día de hoy son un blanco fácil para instigar el espíritu de rebelión. Ahora, ¿cómo se instiga el espíritu de rebelión? Cuando no hay una autocrítica, cuando no hay verdaderamente una actitud de sencillez, de humildad, de aceptar que verdaderamente tenemos cosas que hieden, que a Dios no le agradan, que son aborrecibles para Dios. Está bien. Sí, ese es el llamado del Padre Eterno para este tiempo como intercesores proféticos. Si queremos ser efectivos, necesitamos empezar por nosotros mismos con ese proceso de limpieza, de poder identificar qué necesitamos alinear para entonces poder identificar esa lepra en los demás. Y fíjate que, como lo venía diciendo, Jezabel sabe oler dónde está una persona que anda con una coraza, que se cree, o sea, el invencible, pues el invencible no, el que no, o sea, hay personas que verdaderamente dice la escritura que Leviatán, una de las formas que se describe en el libro de Job, Leviatán, es que tiene escamas estrechas entre sí, que no pueden ser perforadas por lo estrechas que están. El orgullo hace que a algunas personas no le entren balas. Son esas escamas estrechas que tiene la gente, que si tú tratas de perforar allí, no entra, o sea, no entra una palabra de Dios, no entra un consejo, no entra una corrección. Hay gente que se va de la congregación o sale de la cobertura donde Dios lo puso porque no pudo entrar. Es decir, el corazón se endureció tanto que no pudo entrar la palabra, no pudo entrar, no pudo hacer efecto la revelación, no pudo hacer efecto la palabra porque tiene entrelazada, o sea, es una influencia terrible de Leviatán. Entonces, definitivamente, fíjate, Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera y no lo hallé. ¿Quién es ese hombre y esa mujer que hoy va a ser un intercesor? ¿Quién es ese hombre y mujer que va a levantar hoy un vallado? No es una persona altiva, no es una persona orgullosa, es una persona que tiene un altar encendido, es una persona que ha permitido que el Espíritu de Dios trabaje en él, es una persona que ha permitido en este tiempo verdaderamente una obra del Padre en su corazón. Si verdaderamente permitimos que el Padre obre en nuestro corazón, vamos a ver que vamos a hacer luz en medio de las naciones. Vamos a ver que en este tiempo vamos a
ser luz y vamos a proyectar la luz del Padre, aún en medio de tanta tiniebla, aún en medio de tanta oscuridad, aún en medio de una atmósfera de opresión, aún en medio de una atmósfera de Apolión, aún en medio de una atmósfera de muerte allá afuera, aún en medio de una atmósfera donde se mueven espíritus de muerte, donde se mueven espíritus de opresión. Vamos a hacer luz, vamos a ser verdaderamente instrumentos. Vamos a ser verdaderamente en este tiempo vasos en las manos de Dios. Mire, levántese proféticamente en este tiempo, porque en este tiempo el Padre Eterno levantará vasos en las naciones para derramar su sustancia, para derramar de su gracia, para derramar de su presencia. La presencia del eterno Dios se derrama sobre las naciones, se derrama sobre los países, pero Él necesita vasos quebrantados para Él derramar su presencia, para Él derramar su revelación. Nosotros somos esos vasos. Y se lo digo, el Padre Eterno tiene en este tiempo un pueblo, un remanente, que lo va a usar específicamente como un vaso de su revelación fresca. Profeta Víctor, recibo que hay un remanente que el Padre Eterno tiene para Él derramar una sustancia. Es una sustancia que Él derrama en este tiempo final, Profeta Víctor. Sí, Chaliat, hay un mover especial de parte del Padre Eterno en este tiempo. Está trayendo un despertar, un entendimiento como antes no habíamos tenido. Cuando meditaba en este pasaje de Ezequiel que dice, busqué entre ellos hombres, me acordé que también nos habla de que el Padre Eterno busca adoradores en espíritu y en verdad. Salía y hablabas del altar, hablabas de mantener ese altar encendido. Y debemos entender que una cosa no está separada de la otra. Cuando dice que el Padre Eterno busca adoradores, hemos entendido que adorar no se trata de cantar. Adorar va más allá. Adorar tiene que ver con obediencia. Adorar tiene que ver con rendir al Padre Eterno nuestro corazón, nuestra voluntad. Entonces, ese rendir en adoración, todo lo que somos, lo que tenemos, lo que representamos, es lo que nos va a llevar a nosotros a poder ser esos intercesores proféticos en estos últimos tiempos. Todo parte de la adoración, de lo que el Padre Eterno está buscando. Él está buscando adoradores. Entonces, en estos últimos tiempos, ese remanente de adoradores, el Padre Eterno los va a levantar con un entendimiento profundo, con un entendimiento claro de lo que significa y las implicaciones que tiene la intercesión profética como nunca antes. Se va a levantar un remanente con una comprensión, con un entendimiento claro. Miren, por mucho tiempo estuvimos haciendo las cosas porque otros nos dijeron de cómo se debían hacer. Las estuvimos haciendo como siguiendo un protocolo de cómo debían ser, pero en este tiempo el Padre Eterno comienza a traer, a derramar entendimiento y revelación para ya no hacerlo porque los demás me dijeron que así se hacía, para hacerlo porque vamos a tener la convicción y la revelación del Padre Eterno de cómo debe ser la intercesión profética. Así es, Profeta Víctor. Definitivamente, a pesar de todo lo que está sucediendo en las naciones, es un tiempo de cielos abiertos. Verdaderamente es un tiempo de cielos abiertos. Y es tiempo de permitir que esa revelación fresca, permitir que esas llaves proféticas, permitir que ese da'at, ese entendimiento revelado, que todo lo que Él está derramando, nosotros seamos pasos para recibirlo en este tiempo. ¿Qué es lo que necesitamos, pueblo? Necesitamos estar firmes sobre la roca.
Necesitamos verdaderamente permitir ser un canal, porque ya la revelación está fluyendo. Dios no va a tocar trompeta y va a decir, aquí está mi revelación, escucha las naciones. No, ya sus hijos lo están escuchando proféticamente. Sus hijos, lo que tenemos que estar es apercibidos. Lo que no tenemos es que permitir que esa bruja miserable de Jezabel nos enturbie la visión, nos saque del propósito, nos saque del diseño divino. Pero ya el Padre está derramando su agua constantemente, su Daat, su Josbá, su Temuná, su revelación profética para estos últimos tiempos. Él nos está, ya él lo ha derramado, ya lo ha dispuesto. De su trono fluye el agua profética, de su trono fluyen los ríos de revelación, de su trono fluyen esos ríos proféticos. Lo que tenemos que tener es nuestro corazón, nuestro espíritu abierto para ser canales, para dar de beber a las naciones. Pero nosotros somos hoy esos canales. Tú eres ese canal escogido por Dios. Tú y yo somos esos canales escogidos, somos esos vasos escogidos a través de los cuales Él de nosotros emane la luz. Hoy tú tienes que verte interiormente, y yo también, como canales de la revelación del Padre para estos últimos tiempos, como canales de la revelación del Todopoderoso para traer su palabra, para traer su verdad, para establecer su reino sobre las naciones. Así que, pueblo, mírate como el Padre te está viendo. Tú eres ese intercesor profético, tú eres ese canal, eres esa bujía, eres ese medio a través del cual el Padre puede derramar de su gracia, de su poder. Bien, continuamos. El intercesor profético necesita a veces de los actos proféticos en medio de las proclamas. Estos actos son proféticos y en verdad son dirigidos por el Ruh, por el Espíritu. Y de esto sabe mucho el profeta Víctor. Trabajar con elementos visibles es algo que el Espíritu puede utilizar. Hoy no soltaríamos una vecilla viva, como el caso de la rehabilitación del leproso, y sacrificaríamos una dentro de una vasija de barro, porque aparte de que sería suplantar el sacrificio de Yeshua, eso se hacía como sombra del sacrificio de Yeshua. Al mismo tiempo sería brujería. Sin embargo, sí podríamos hacer uso del aceite consagrado, por ejemplo, y sería una representación simbólica de la unción que pudre yugos. Asimismo, podríamos hacer uso en medio de las proclamas, de las proclamas, ¿dónde me quedé? Que me salí. De la libación del vino, para representar que a través del sacrificio del Cordero beberemos con él la mesa de gloria. Muchas veces podríamos hacer un reloj profético cuando estamos proclamando aceleración, o podríamos incluso hacer una puerta por donde entren los que quieren transicionar en los tiempos del Padre. Yo pienso que hay mucha religión que trata de decir que estas cosas, hay mucha gente con un prejuicio religioso, pero que jamás han estado en esa dimensión profética, ni siquiera para percibir que eso que está sucediendo viene de Dios. Pero yo creo en los actos proféticos. Yo creo que sí son de Dios, lo he vivido, lo he experimentado, Dios ha confirmado, pertenecen al ministerio profético y pertenecen también. Yo no digo que solamente sea un ministerio, pero en el río profético es donde Dios confirma que verdaderamente lo que viene de él y lo que no viene de él. Y creo que, profeta Víctor, en este tiempo Jezabel está tratando de traer oscuridad, está tratando de oscurecer el entendimiento, está tratando de traer prejuicio, está tratando de cortar estas cosas para tratar de coartar que el Espíritu de Dios nos mueva verdaderamente de acuerdo a su palabra. ¿Qué opinas de todo esto? Charlia, ese es un tema muy interesante. Hay un dicho allá en Venezuela, no sé cómo le suene a ustedes, ni calvo ni con dos pelucas. O sea, debemos tener un equilibrio con respecto a los actos proféticos. ¿Creemos en los actos proféticos? Sí. ¿Vienen de parte del Padre Eterno? Sí. Pero se ha abusado mucho de ellos.
tomado los actos proféticos y para todo entonces quieren hacer un acto profético, están haciendo cualquier cosa y el problema es que cuando el acto profético no viene de dirección de parte del Padre Eterno, se convierte en brujería. Entonces hay muchos por ahí haciendo brujería en nombre del Padre Eterno, porque están diciendo que el Padre Eterno le dijo que hicieran esto, le dijo que hicieran lo otro. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado con lo que es la influencia de Jezabel, porque Jezabel te puede poner a hacer muchísimos actos proféticos que simplemente ella los puso en la cabeza para distorsionar el diseño original del Padre Eterno. Entonces tenemos un pueblo que no ha aprendido a discernir qué acto profético verdaderamente vino del Padre Eterno y cuál simplemente viene de Jezabel. Y tenemos mucha gente detrás de los actos proféticos que está haciendo Jezabel y viendo lo que Jezabel está haciendo y viendo toda la magia y la brujería que está haciendo, creyendo que está siguiendo actos proféticos que vienen de parte del Padre Eterno. El Padre Eterno necesita levantar un pueblo maduro que tenga la capacidad de distinguir cuáles son los actos proféticos que vienen del corazón del Padre y cuáles son los actos proféticos que Jezabel está poniendo a mucha gente estar haciendo por ahí. El Padre Eterno necesita un pueblo maduro, necesita levantarnos con ese remanente maduro que tenga la capacidad de denunciar, que cuando nosotros veamos un acto profético, tengamos la capacidad de decir simplemente esto no viene de parte del Padre Eterno, aunque tenga el nombre del Padre Eterno y se quiera disfrazar del Padre Eterno. Necesita levantarse un pueblo maduro, Chaliac, en esa dirección, que tenga la capacidad de denunciar cada vez que Jezabel se quiera meter y disfrazar del Padre Eterno. Definitivamente, a algunos que les falta es un tabaco en la boca. Fíjate que dice Apocalipsis sobre la iglesia de la Quejilá de Tiatira. Dice: toleras y permites que esa mujer Jezabel seduzca a mis siervos y los induca a comer de los sacrificados a los ídolos. Entonces fíjate que sí, que Jezabel está detrás de esto y está buscando de alguna manera pervertir lo profético, es decir, sacar del trazo a los profetas. Y algo muy interesante que tú decías, profeta Víctor, o sea, ¿cómo puede? Aquí hay una forma, digámoslo así, de detectar dónde está Jezabel o cómo ella opera, cuál es su modus operandi. Porque si hay algo que podemos ver de la influencia de Jezabel es que Jezabel no trabaja con adoradores, Jezabel no trabaja con gente rendida, Jezabel no trabaja con gente humilde. La gente humilde no es materia prima para ella. La gente humilde no es tierra fértil para ella. Si tú quieres saber dónde Jezabel puede sembrar y puede crecer su semilla, mira los corazones. De un corazón rendido a Dios no puede surgir un acto profético falso o guiado por Jezabel. De una persona sujeta a su autoridad, que no tiene una influencia, que no tiene ahí el huerfanito activo, que tiene que ser, que tiene que ser el que tomen en cuenta, que tiene que ser el primer lugar como Diótrefes, que tiene que ser la persona el centro de atención. Eso es un caldo de cultivo que te dice que detrás de ahí puede estar Jezabel. Una persona, profeta Víctor, que quiere tener el primer lugar en la congregación, que quiere darse a conocer, que anda todo el tiempo pantallando, que anda todo el tiempo protagonizando, que quiere ser el centro de atención, hay que tener mucho cuidado, porque si dice que está haciendo un acto profético y quiere echarle sal y quiere echarle aceite al diablo, querrá freírlo, querrá hacer parrilla con el diablo, pero no es un acto profético. Porque o sea, hay una evidencia aquí, porque la escritura dice: por sus frutos
los conoceréis a los falsos profetas. Por sus frutos conoceréis los pseudos, lo falso, lo que no es, lo que parece pero no es. Entonces, ¿qué fruto es? Fruto es, si tú ves que en una congregación esa persona tiene el huerfanito, no se deja corregir, es una persona arrogante, es una persona que no deja, no se deja, o sea, si llega a una congregación, empieza a interrumpir al que está enseñando porque quiere él hablar, no es una, se ve que no es una persona sujeta. Claro, hay casos de personas nuevas que necesitan un proceso de quebrantamiento y aprendizaje, pero hay otros casos donde es una rebeldía oculta, donde es una persona rebelde que ya tiene años y está de congregación en congregación, profeta Víctor. Así es, así es. Chayat, creo que tocaste un punto clave que tiene que ver con la humildad, un corazón rendido. Un corazón rendido al Padre Eterno no va a poder ser influenciado por Jezabel. Un corazón que es un verdadero altar delante del Padre Eterno no va a permitir, o sea, Jezabel no tiene cómo operar allí. Pero cuando hay altivez, cuando hay orgullo, cuando hay cualquiera de esas raíces, entonces Jezabel tiene cómo operar. Entonces necesitamos entender los actos proféticos sí están en la Biblia, vienen de parte del Padre Eterno, pero debemos tener cuidado. Yo veo que hay gente, profeta Víctor, que llega a una congregación. Voy a poner el ejemplo de alguien que conozco porque es para bien. Si fuera algo, yo no diría un nombre si estuviese diciendo un mal ejemplo. Pero en el caso, por ejemplo, del profeta David Núñez, que es el pastor general de altares de adoración. Él es un hombre que vino de un pastorado a nuestra congregación. Pero él no llegó diciendo yo soy pastor. Él no llegó buscando, no llegó con las manos gritando, entró en la congregación gritando yo soy pastor, sino que llegó, se sujetó, se sometió al proceso, empezó a estudiar las escuelas igual que cualquiera. Era un hombre prudente, un hombre callado, un hombre que uno veía con aquella sonrisa, con aquella mansedumbre. La sigue teniendo, ¿no? Pero digo yo, con aquella mansedumbre, aquella cordialidad, aquel cariño. Su esposa también, ellos dos son personas tratadas por Dios, que se veía que eran tratadas por Dios. Y al poco tiempo, el Señor le paró las antenas a la profeta Elimar y le dijo, ese que está ahí no es cualquiera, es un ministro del Señor. Y observamos que el Padre Eterno lo levantó en altar. Rapidito, al poco tiempo el Padre dijo, póngalo a trabajar y de inmediato empezamos a escuchar al pastor David predicar. Claro, cuando ya agarró el micrófono, Dios mío, lo que cargaba este hombre encima, dijimos. pero vimos que hubo un ejemplo allí. Ese es un ejemplo claro que vimos de alguien que viene en el diseño correcto, que viene como debe ser. Ese es el ejemplo. Si el pastor David después hablaba de un acto profético, cuando ya es levantado, sabíamos que era genuino, porque habíamos discernido, había un equipo, es que por ejemplo, en altares de adoración Venezuela, no era fácil que cualquiera llegara, y lo digo sin arrogancia, pero lo digo porque es una realidad, no era fácil que cualquiera llegara a colarse, infiltrarse, porque había un equipo que era como una cerca de ciclón, un equipo de intercesores, de centinelas que estaban ahí como que mirando a ver qué el Padre les mostraba. Y mire, llegó cada cantidad de personas en nuestra congregación, profeta Víctor, tú eres testigo de esto igual que yo. Llegó cualquier cantidad de locos que llegaban, por ejemplo, al altar de adoración y partían la silla porque hacían movimientos extraños. Había una que le llamaban la rumbera porque se ponía con una carga jezabélica a hacer movimientos extraños para llamar la atención y sabíamos que se movía Jezabel ahí. Cuando se ponían con esos movimientos extraños, los intercesores proféticos, esto que estamos hablando es de intercesión profética. Sabíamos que eso no eran actos proféticos. Había otra, recuerdo yo, en una enseñanza que estaba dando el apóstol, recuerdo yo en un congreso de mujeres. La profeta Elimar estaba dando un congreso, había organizado un congreso de mujeres y el apóstol Carlos estaba dando la enseñanza. Y él estaba hablando, el apóstol Carlos, específicamente, estaba haciendo una corrección
pero no estaba generalizando con los pastores. Él estaba haciendo una corrección específica al totalitarismo de un ministerio pastoral que no está ejerciendo con paternidad. Y hubo una mujer que le alzó la voz al pastor David y al apóstol Carlos, perdón, y quiso generalizar y decir que eran todos los pastores. Y yo recuerdo que en ese momento el apóstol la corrigió frente a todos, porque era de corregir, como le dijo Pablo de Pedro, porque era de corregir. Y le dijo, pero tú tienes que arreglar primero tu corazón. Le replicó el apóstol. O sea, eso es un ejemplo de, y esa mujer que fue corregida públicamente era esta rumbera que te estoy diciendo. Entonces, ese es ese espíritu que quiere llamar la atención, ser el centro de atención. Detrás de eso hay que tener mucho cuidado. ¿Recuerdas ese caso, profeta Víctor? Sí, sí. Y a ese es el nivel al cual el Padre Eterno nos quiere llevar. Que tengamos la capacidad de discernir realmente quién está hablando. ¿Quién está hablando? Es Jezabel detrás de ella. Es Jezabel detrás de todo esto que se está realizando. A ese es el punto de discernimiento al cual el Padre Eterno nos quiere llevar, tener la capacidad de poder discernir realmente si lo que están haciendo, si lo que están diciendo viene de parte del Padre Eterno o viene del enemigo, de parte de Jezabel. Recuerdo, se me viene ahorita a memoria lo que pasa con Yeshua y Pedro. O sea, Pedro, no, Señor, no puedes morir, tú no te puedes ir. Y Yeshua de una vez le dijo, cállate, Satanás, porque me eres de, o sea, él tuvo la capacidad de discernir, se veía muy bonito, sí, lo quería que estuviese con él, no quería que le pasara nada, pero tuvo la capacidad de discernir y a esa es la dimensión, a ese nivel es al cual el Padre Eterno nos quiere llevar. Así es. Fíjate que segundo de hablando de los actos proféticos para ir al resumen de la parashá. Segunda de Reyes 13, el 17 al 19 dice, y dijo, abre la ventana que da al oriente. Primero, abrir una ventana. O sea, que el Espíritu de Dios nos puede mandar a abrir una puerta. O sea, él podría hacerlo. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Estos eran actos proféticos porque ellos no estaban peleando lo natural. Porque herirás a los sirios en Afed hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Entonces esto nos enseña que guiados por el eterno Dios con propósito, con un corazón sencillo, con un corazón humilde, gente que se deja corregir, como decía el profeta Víctor hace rato, que deja que le descubran la lepra, que se deja examinar por Dios y que se deja corregir por las autoridades, son gente que está bajo la vacante de una revelación grande en este tiempo. ¿Quiénes son los que tienen la vacante, profeta Víctor? En el buen sentido, lo estoy diciendo en un sentido metafórico. ¿Quiénes tienen la vacante en este tiempo para ser canales de la revelación? Gente que le deja que otros, porque es que Dios a veces nos corrige a través de los hombres para probarlo. Porque hay gente que se cree que son tan sublimes, tan seres vivientes, que solo Dios les puede hablar como Isaías. Así que se les revele con la falda que lleguen al templo. No es así. Hay que bajarnos de esa nube. Bien, seguimos. Vamos a ver ahora un resumen de la parashá que nos corresponde en este día. Parashá 28, que es la parashá Mexorá, capítulo 14. Vamos a ver, y esto mañana lo vamos a ver con más detalle. Ofrenda para la purificación de la Mexorá, o sea, del leproso, versículo 1 al 9. Cordero para la purificación del Mexorá, del 10 al 14. Aceite para la purificación del Mexorá, versículos 15 al 21. Tórtolos, tórtolos parece como llaman a los enamorados, ¿verdad? Tórtolas para la purificación de la Mexorá del pobre, versículo 22 al 32. Leyes
de la lepra en las casas, versículo 33 al 36, observación de una casa por un Cohen, versículo 37 al 43, demolición de una casa con lepra, versículo 44 al 47, casa pura de lepra, versículo 48 al 57. Bien, ahora el capítulo 15, leyes de impureza por flujo seminal, versículo 1 al 12, purificación del flujo seminal, versículo 13 al 18, leyes de impureza por flujo menstrual, versículo 19 al 23, ofrenda después de menstruación, versículo 28 al 33. Bien, esto será entonces el día de mañana con más claridad la enseñanza. Bien, vamos a ver qué fundamentos podemos extraer, o Dios nos ayude, ¿verdad?, a extraer de esta Parashá Bexorá. Capítulo 14, versículo 4 dice, el Cohen, el sacerdote, tomará 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, lana carmesí e hisopo, para el que ha de ser purificado. Bien, disculpe, no sé si oye un eco, estoy escuchando un eco, no sé si tú lo escuchas, profeta Víctor. No. Yo te escucho bien. Bien, bueno, continuamos. Dice, en el Salmo 51:7 está escrito, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Quién decía eso? David. Mire, David pecó con Betsabé, eso estamos claros, ¿verdad? Y siempre se saca a relucir el pobre David, el pecado con Betsabé. Ya tiene el hombre como más de 3000 años con ese pecado que todo el mundo se lo saca. Bueno, pero quedó ahí, porque Dios no solamente registra lo bueno, sino que registra lo malo. Era necesario para mucha gente que escuchara que eso pasó. Pero la limpieza con hisopo es una representación de cómo aplicar la fémura a través de la oración. O sea, la aplicación por medio de la fe a través de la oración es diríamos, el día de hoy, la representación de aquello que se hacía con el hisopo. Bien. El sacerdote, el intercesor, debía aplicar el hisopo sobre el leproso. Hoy necesitamos sacerdotes que usen la fe, el hisopo, para aplicarla por medio de la intercesión a fin de que las vidas y los territorios sean limpiados. Obviamente, interceder es mediar, así que esto no solo sucede cuando se ora, sino que también sucede cuando se denuncia la lepra o pecado, pues esto provocará un arrepentimiento que permite esa limpieza. Está escrito en Miqueas 3:8, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y Israel su pecado. No malinterpretemos esto de denunciar como de una manera religiosa, como que arrostrándole a la gente el pecado porque ¿qué te voy a decir algo? O sea, esto de la denuncia es muy delicado, porque hoy hay personas que no denuncian, golpean. Hay algunas personas que supuestamente desde el ámbito del mundo religioso, personas que no están denunciando el pecado, sino que más bien están golpeando porque no tienen un espíritu paternal. Yo pienso que esa es la diferencia. Si tenemos un espíritu paternal, no vamos a querer destruir a nadie, ni enrostrarle, avergonzar a nadie con el pecado. Pero tampoco vamos a hacer de ese mensaje light que nunca dice nada. Entonces, tienen el agua hasta el cerebro y están en silencio. Tampoco es así. Yo pienso, el profeta Víctor hace rato dijo algo que para mí es clave. Y eso que dijo el profeta Víctor es equilibrio. La palabra equilibrio es la que define aquí quiénes están bien y quiénes se están yendo al extremo. Profeta Víctor. Así es, Charlie, aquí en el proceso, como se trataba al leproso, es muy interesante porque el sacerdote lo veía, lo evaluaba. Si resultaba que tenía lepra, él era apartado y pasaba un tiempo en ese lugar apartado. Ahí yo creo que la función de nosotros como esos intercesores, nosotros
denunciamos el pecado. Pero de ahí para adelante es el proceso del Padre Eterno con la persona. Ese tiempo en que el leproso se apartaba tiene que ver con ese proceso de la persona con el Padre Eterno. El problema es que muchos queremos no solamente denunciar el pecado, sino que queremos que apenas nosotros le digamos algo a la persona ya automáticamente tiene que cambiar y ya tiene que dejar de ser así. Ya tiene que ser transformada. Y ese proceso tiene que ver con el Padre Eterno. Nosotros como sacerdotes no tenemos la capacidad, como intercesores, no tenemos la capacidad de hacer que la gente cambie. Nosotros podemos denunciar, y es lo que el Padre Eterno nos está llamando. El sacerdote evaluaba, decía, ok, si es o no es, si es, él iba a su proceso. Igual nosotros como intercesores, nosotros le mostramos a una persona, ok, tienes esta área está mal, pero de ahí para adelante es trabajo del Padre Eterno con esa persona. Ya nosotros como seres humanos no podemos hacer más nada. Esa es nuestra función a la cual el Padre Eterno nos ha llamado. Evaluar, denunciar, ok, ahí está, hay un problema, tienes que trabajar con esa área, y de allí el Padre Eterno comienza a trabajar con esa persona. Así es, no tratar de hacer el trabajo de Dios. Yo pienso que Dios no necesita que nosotros hagamos su trabajo, que hagamos el nuestro, que nos dispongamos a hacer nuestro trabajo. Entonces, eso de que muchas veces metemos la pata de esa manera es porque queremos hacer el trabajo de Dios. Hay algunos que quieren, incluso supuestamente, que no es una verdad, quieren ser más santos que Dios, pero esos son los que toman el martillo en su mano para golpear. Yo pienso que Dios no deja de ser nunca misericordioso. Yo pienso que Dios sí es un Dios de amor. Yo pienso que Dios sí es un Dios de restauración. Y creo que es verdad que el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Yo pienso que el celo de Dios no nos va a llevar nunca a condenar. El celo de Dios nos va a llevar es mire, cuando verdaderamente hay un celo de Dios, lo que vamos a hacer es que lo que está distorsionado, lo que está oscuro, lo que Jezabel quiere, lo que Jezabel quiere mezclar, como una mezcla entre los santos y los profanos, nosotros lo que vamos a hacer es a desvincular y que la gente pueda ver la diferencia. Mire, esto es santo y esto es profano, pero no agarrar y decirle a la gente, tú eres un profano. Yo pienso que el celo está en desvincular, que la gente pueda ver, esto es santo, esto es profano, esto es verdad, esto es mentira. Pero verdaderamente Dios sí es un Dios de misericordia. Dios sí es un Dios que es paternal. Dios es un Dios que si nos arrepentimos como David, Él nos ama y verdaderamente nos perdona y nos recoge en sus brazos. Yo creo que los brazos de Dios son brazos de amor. Y yo pienso que, mire, a mí, profeta Víctor, hay algo que verdaderamente me toca el corazón cuando leo Zacarías. Cuando veo la visión de los caballos y veo cuando el ángel habla con Zacarías, le dice que el Eterno está compungido y que está, la palabra no sería arrepentido, pero sí está compungido por su pueblo y quiere hacerle bien otra vez, quiere restaurarlo de nuevo. Cuando yo escucho en Zacarías que Dios dice que está condolido por su pueblo y que va a vengar a aquellos que se aprovecharon del pecado de Israel para venir en contra de Israel, a mí eso de verdad que me toca el corazón, porque Dios verdaderamente, y cuando vemos la paciencia de Dios con Israel a lo largo de los años, que cuando veía que venían los imperios a oprimirlo, Él nuevamente se abocaba en amor, Él nuevamente escogía a Israel, Él nuevamente venía
A mí no me pueden venir a decir que Dios no es un Dios de amor y de misericordia. Conmigo se lo puedo decir. Yo he metido la pata a veces, y si tuviera 4 patas, si fuera un perrito hubiera metido las 4, pero soy un ser humano y solamente he metido. Dios siempre me recogió con lazos de amor. Dios siempre me recogió con su infinita misericordia. Así que yo sé que yo no puedo juzgar a nadie, porque si yo juzgara a otro me estaría señalando a mí mismo, porque yo sé que Él me ha recogido. Pero cuando tengamos un celo de parte de Dios, no vamos a atacar a nadie. Yo a veces hago escritos en mi muro, y esos escritos es para romper, es contra un sistema, para quebrantar estructuras, pero no es personas específicas, sino para quebrantar estructuras en la mente y que la gente sea libre, que tenga la oportunidad de pensar. Entonces, pueblo, nosotros como sacerdotes debemos, como decía el profeta Víctor, como sacerdotes de Dios debemos como intercesores aplicar la fe, la intercesión, para que la lepra sea descubierta en los hombres. Es decir, que los hombres tengan entendimiento de la lepra que tienen, para que la lepra que está en las naciones, o sea, por ejemplo, él como intercesores proféticos, si es profética la intercesión, el Padre nos va a revelar cuál es la lepra que está en Venezuela. En Venezuela hay lepra, en Colombia hay lepra, en Argentina hay lepra. Dígame dónde no hay lepra. En Latinoamérica ahorita. Lepra es lo que sobra. Entonces, Él nos va a llevar como intercesores a orar, a aplicar la fe a través de la intercesión, a hacer muros, a levantar vallados, a pararnos en la brecha para cortar la lepra de las naciones, para pedir perdón, para humillarnos, para pedirle perdón por la lepra de los políticos, para pedirle perdón por la lepra de la sociedad, para pedirle perdón por las leyes injustas, de las cuales no voy a hablar, que son lepra hoy. Estamos en un sistema leproso, un sistema lleno de zará. La política está llena de zará. Latinoamérica está llena de lepra y necesita que se levanten intercesores proféticos, no para condenar, no para destruir, no para golpear, sino intercesores proféticos con un corazón lleno de amor, de misericordia, que verdaderamente nos preocupemos por el estado y la condición. Si yo entiendo el estado y condición, no voy a destruir a nadie, porque el corazón de Dios no destruye a nadie. El corazón de Dios más bien lo que hace es que se duele. Yeshua le dijo las verdades a los fariseos y a los saduceos, pero dice que él estaba entristecido por la dureza de su corazón. Está la diferencia. Ellos odiaban a Yeshua. Está la diferencia. Profeta Víctor. Así es lo que el Padre Eterno quiere, levantarnos como esos sacerdotes para limpiar toda esa lepra, pero sin olvidar la misericordia del Padre Eterno, que nosotros como sacerdotes, cuando identifiquemos que una persona tiene lepra, no sea con la intención de juzgarlo, con la intención de señalarlo, con la intención de apartarlo, sino con la intención de que tenga la restauración, que es la intención principal del Padre Eterno. Como decía el Chaliagui, el Padre Eterno quiere bendecir a su pueblo, el Padre Eterno quiere levantarlo, el Padre Eterno quiere entregar muchas cosas, pero la lepra no permite que el Padre Eterno pueda entregar todo esto. Entonces el Padre Eterno nos levanta como esos sacerdotes. ¿Para qué? Porque Él lo que quiere es restaurar al pueblo para poder entregar lo que Él quiere. Él lo que quiere es que el pueblo se alinee para él poder entonces derramarse en el pueblo como él quiere, pero para eso se necesita el proceso de limpieza y ahí nos levanta a nosotros como intercesores, como esos intercesores para clamar, para pedir perdón por toda esa lepra y que entonces el Padre Eterno pueda derramar en su pueblo, se pueda derramar de la manera que Él quiere en estos últimos tiempos. Así es, así es. Hay algo fuerte con esta palabra, internalízala, por favor. Esto que está diciendo el profeta Víctor. Internalice esto, que no sea una enseñanza más, que
en su mente, sino que verdaderamente internalice que verdaderamente Dios nos está llamando a esto. Porque si tenemos ese corazón en este tiempo, donde verdaderamente nos duele la sociedad, nos duele. Mire, si no nos duele el vecino, ¿qué nos va a doler la nación? ¿Qué intercesores vamos a hacer para la nación? Si el vecino nos da igual, si tiene un caos ese hombre y no nos duele en nuestro corazón, no queramos después hacernos ver como los grandes intercesores de la congregación, porque es que esto es un tema de que Dios conoce los corazones. Dios conoce los corazones. Si no nos interesa lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en nuestro vecindario, en nuestra cuadra, ¿cuánto más nos va a interesar lo que esté sucediendo en nuestro barrio? ¿Cuánto más nos va a interesar lo que esté sucediendo en nuestro estado? ¿Cuánto más nos va a interesar lo que esté sucediendo en nuestra nación y las naciones? Entonces, bueno, me fui muy lejos, profeta Víctor, porque hablé del vecino, pero a veces ni siquiera nuestra propia sangre nos interesa. Entonces, yo pienso que no nos podemos jactar. De ahí es donde viene el fariseísmo, de ahí es donde viene el religioso, de ahí es donde viene el condenador, de aquel que está lleno de egoísmo, está lleno de altivez y se cree que puede juzgar a otros. No, por favor. Examinémonos primero y si no tenemos amor de Dios, mejor callémonos la boca. Si no nos duele nada y somos tremendos egoístas, bueno, metámonos con Dios y que Dios nos derribe esa egolatría que tenemos. Pero intercesores proféticos no vamos a ser, y se lo digo desde la A hasta la Z, no vamos a hacer hasta que nos duela verdaderamente el otro. El tema con la intercesión, gente de Dios, es que la intercesión está muy ligada al concepto de Corintios 13 del amor. El amor no busca lo suyo, no es jactancioso, no se envanece, pero ya ese de que no busca lo suyo, ya ahí me habla de, mire, profeta Víctor, ese concepto que nos da Pablo ahí, en Corintios 13, primera de Corintios 13, que el amor no busca lo suyo, eso está enraizado con la intercesión profética. Porque el verdadero intercesor, vuelvo y lo repito, sé que podrá sonar repetitivo, pero el verdadero intercesor le duele. Le duele. Tiene dolores de parto. Le duele. No es que si vamos por ahí por la calle y vemos hombre, yo sé que puede pasar, que tenemos momentos de insensibilidad, que estamos distraídos y no siempre vamos a recibir en nuestro espíritu lo que está pasando allá afuera. Todos tenemos momentos en que perdemos la perspectiva. Pero al menos si tenemos un corazón que dice, Señor, yo no siento nada, pasé por ahí, vi esta necesidad. Pero al menos, Padre, Señor, estoy insensible. Pero si estamos llenos de egocentrismo, Levítico capítulo 15, verso 9 dice, y toda montura sobre la cual cabalgue la persona con el flujo quedará impura. Aquí entramos en otro tema. Hoy no podríamos aplicar esto del flujo que hace que una persona impura al mismo tiempo impurifique cosas específicas por cuanto está relacionado con el templo, en lo relacionado con el flujo. Porque esto producía, lo del flujo, vamos a ver mañana, que producía impureza ritual. Tanto el flujo menstrual como el flujo en el hombre. Producía impureza ritual para acercarse al templo, que es muy distinto. O sea, el que tenía impureza menstrual quedaba en una condición tamé, impuro, para poderse acercar a presentar sacrificio. Pero hoy no está el templo y hoy esto no es aplicable, ¿verdad? Pero sí debemos cuidarnos, y esto es para los intercesores proféticos, ojo, porque lo que estoy trayendo aquí es para los intercesores. Pero sí debemos cuidarnos, sobre todo quienes verdaderamente están metidos en la batalla de intercesión de alto nivel, con la ropa, los objetos y los lugares consagrados al anatema, pues están cargados con un fluir demoníaco que podría abrir puertas de opresión. La lepra o pecado conecta los objetos con el imperio de la muerte. Y vamos a ver ahorita un versículo, profeta Víctor. ¿Qué nos tienes que decir? Eso también es un tema clave que debemos entender. Y como decía el
Chaliak, depende el nivel de batalla en el cual nosotros estemos metidos. Y no digamos que depende del nivel, que entonces usted va a decir, no, si yo solamente intercedo por mi vecino, entonces tengo que andar como que sin cuidado. Sino que más bien es un llamado de atención que nos hace el Padre Eterno. Miren, nosotros no podemos entrar en batalla en contra de las tinieblas y permitirnos tener áreas donde le estamos permitiendo que se le abran puertas al enemigo. Si nosotros entendemos a lo que el Padre Eterno nos está llamando como intercesores proféticos, debemos entender que debemos tener una vida mucho más consagrada. Si nosotros queremos que el Padre Eterno verdaderamente nos utilice como intercesores proféticos en este tiempo, debemos tener cuidado de muchas cosas que aparentemente no son dañinas. Porque cuando estamos hablando de este tipo de objetos, de este tipo de cosas, estamos hablando de cosas que van más allá de pecar. Porque pecar es algo, digamos, que es evidente. ¿Ya? Si usted está en una batalla frontal en contra del enemigo y está pecando, va a llevar palo. En Venezuela diríamos así, o sea, va a llevar consecuencia. La palabra no sería consecuencia, sino que el enemigo obviamente que va a atacarlo y va a tratar de, a través de cualquier medio, de tocarlo. Pero aquí, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de objetos que muchas veces tienen un fluir demoníaco, tienen una influencia demoníaca y muchas veces nosotros no nos damos cuenta y permitimos que estos objetos, que estos lugares abran puertas para que el enemigo entonces pueda influir en nuestras vidas. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Miren, nosotros debemos tener cuidado hasta de quién recibimos nosotros comida. Si nosotros estamos como intercesores en una batalla abierta en contra de las tinieblas, debemos tener cuidado a quién le comemos, aún a quién le comemos. Y usted dirá, ajá, pero la comida, recordemos que si una persona está infestada de demonios y cocina, ella va a transmitir a la comida muchas cosas de las que ellas tienen. Entonces hay que tener cuidado, no que comer en cualquier lugar en la calle, ajá, pero ¿quién prepara esa comida? ¿Cómo la hicieron? Hay que tener cuidado con eso. Si estamos en un nivel de batalla frontal en contra del enemigo, debemos estar atentos a esto, permitir que el Padre Eterno nos dé discernimiento. Chaliak, aquí yo creo que el discernimiento también es fundamental. Que aprendamos a discernir antes de usted tomar cualquier cosa a la ligera. Permítase un tiempo y dejar que el Padre Eterno le permita discernir aquello que usted va a tomar en el lugar donde va a ir, donde va a estar. Si el Ruach ¿qué le dice el Ruach sobre esto que usted va a tomar o a ese lugar donde usted va a ir? Así es. Yo recuerdo hace años, profeta Víctor, cuando estábamos comenzando en la congregación, la pastora Elimar en una ocasión entró, creo que fue un restaurante chino que estaba en el barrio donde comenzamos nosotros.
Y ella de una vez nos alertó, nos dijo, no se les ocurra comer allí. Y nos alertó de lo que ella discernía, porque es que había un grupo de los que todavía eran muchachos, que ya no son muchachos, algunos son pastores, que estaban empeñados en meterse a comer ahí. Y de una vez ella sintió, discernió eso, nos alertó del lugar. Y había una sopa que le llaman aquí en el Zulia 7 potencias. Y esas 7 potencias sabemos aquí que hace referencia obviamente, a santería. Hace referencia digamos, a las deidades estas paganas que recogen aquí, allá en la montaña del Sorte, a María Leonza, al Negro Primero y al otro. Entonces ella también nos alertó, me acuerdo yo que nos alertó con esa sopa de las 7 potencias. Pero sí, es como dice el profeta Víctor, mire, hay que tener cuidado con esos objetos que son ancestrales, que dudamos de su procedencia. Hay que tener cuidado con esas cosas que parecen muy arqueológicas, porque detrás de esas cosas arqueológicas mire, hay de alguna fantasía que pueda haber en la película El Exorcista, que yo la vi hace años, ¿no? Y no recomiendo que la gente la vea porque esa película está cargada de un fluir demoníaco terrible. Pero yo recuerdo que algo que hicieron referencia a la película El Exorcista es que el demonio que tenía la niña, ¿cómo que se llamaba esa niña? Regan. El demonio que tenía la niña Regan, esa que se levantó, que levitó y otras cosas más, era por causa de un objeto que la madre tenía ahí. Y eso no deja de ser verdad. Ella había recogido una estatua de un demonio, creo que era Sidonio, y se la llevó para su casita. Entonces fíjate que Josué capítulo 7 verso 21 dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Yo pienso que podemos turbar nuestra casa, podemos abrir puertas que no es necesario que las abramos. Mire, yo tengo una amiga que se llama Hilda Fernández, que está ahorita en los Estados Unidos de Norteamérica. Y en ese país hay lugares, sobre todo parques de diversiones. No voy a mencionar el nombre, pero hay parques. Ella dice que ha estado en estados como California y ha estado en lugares con las nietas. Y ella siente una carga, una pesadez terrible. Terrible, una pesadez que cuando entra como si entraras a un portal. Lugares, específicamente hablando. Claro, no hay que irse tan lejos. Cerca también lo puede haber, pero solo para darte una referencia de que hay lugares que son portales y que pueden incluso dejar tu alma en esclavitud. Hay lugares que Satán tiene en la tierra que pueden dejar tu alma en esclavitud porque Dios no nos mandaba a meternos ahí de cabezones. O sea, Dios no nos mandaba a que nos metamos allí. Y también tengo otra amiga que me dijo que en el tiempo de Halloween, ella pasó por una calle donde había imagínate tú la clase de cosas que se hacen allá. Un maniquí, como una bruja, se le ponía los ojos rojos y se quedaba mirando, tenía un sensor para mirar por donde pasaba la gente. Y cuando por donde pasaba la gente le decía maldiciones. Mire nada más. Entonces, lo que quiero decirte es que hay que tener cuidado, como decía hace un momento el profeta Víctor, hay que tener cuidado. Lo impresionante de esto, te voy a leer para culminar esta enseñanza de hoy, lo que dice Judas 23. Judas solamente tiene un solo capítulo. Dice, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, de otros tener compasión con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí está la respuesta vigente de que la ropa, así como sucedía, porque es que aquello que en ese momento era sombra, que era el Sará, cuando se habla la explicación de que el Sará, es decir, la lepra, se impregnaba hasta en la ropa y el sacerdote tenía que evaluar la ropa, y si la ropa estaba, como lo vimos en la paracha anterior, la paracha Tatruya, si la ropa, al ser examinada, se iba expandiendo la lepra, entonces había que quemarla. Entonces, señores, la ropa también se contamina.
se contamina con lo que la gente lleva encima. Es más, yo creo que la ropa también, nuestra ropa se impregna de lo que nosotros llevamos por dentro, porque la cargamos encima. Y eso, ahí está. La ropa se impregnaba de Sara, se impregnaba del verano. La casa, vamos a ver en esta paracha que viene, la casa se impregna también de lepra. Entonces, no subestimemos nada. Tengamos los intercesores proféticos están apercibidos, están despiertos, están sobrios, no subestiman nada. Bien, vamos concluyendo, profeta Víctor, no sé si tienes algo que añadir, algo más sobre esto. Algo es un poco más de lo que estábamos hablando de la ropa, porque hay mucha gente que acostumbra a prestar ropa. Y entonces a veces va a salir y tiene un amigo, o creo que es más que todo los jóvenes acostumbran mucho a prestarse ropa, porque no que voy para una fiesta, voy para una reunión y no tengo ropa que una prima, y entonces empieza a prestarle ropa, y debemos entender eso. Eso es clave que lo entendamos. La ropa va a transmitir la esencia de aquella persona que tuvo esa ropa. Es más, aún ropa que usted compre nueva, lo que yo recomiendo es que ore primero por esa ropa. No sabemos de dónde vino esa ropa, muchas veces no sabemos qué hacen con esa ropa. Recomendación: ore por esa ropa antes de colocársela. Así es, definitivamente. Bueno, culminamos entonces así esta enseñanza del día de hoy, recordando siempre que nuestro ministerio es un ministerio que cree en los principios de la palabra, que nos hablan de, por ejemplo, de ofrendar, de diezmar. Creemos en eso y lo creemos de todo corazón. Lo que no creemos es en la manipulación, lo que no creemos es en lo que no está en la palabra. Y Dios en su palabra ha dicho claramente: de gracia recibisteis, dad de gracia. También dice: el obrero es digno de su salario, no pondrás gozar al buey que trillar. Y eso, pero eso no nos habla de cobrar, de poner tarifa. Eso nos habla es de que el ministro de Dios, que como dice la escritura, a los que trabajan bien sean dignos de doble honor, especialmente los que trabajan en predicar y enseñar. Es decir, que el levita, así como el levita recibía del diezmo del pueblo, nosotros creemos que usted puede bendecir nuestro ministerio, que usted puede aportar, que usted puede traer donativos, ¿verdad? Entonces, ahí está nuestra dirección, ahí están cada una de las direcciones, siempre lo colocamos frente a sus pantallas para que usted tenga la oportunidad de dar, no bajo ese concepto de que, bajo un concepto mercantilista, dar para recibir una multiplicación. Creemos en que el concepto real de la ofrenda tiene que ver con un corazón agradecido, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de adoración a su papá. Yo creo que si se trata de una relación paterno-filial, nosotros yo no creo que usted le dé un perfume a su papá esperando que su papá le traiga una multiplicación. Yo creo que cuando usted le da un perfume, a ver, cuando usted le entrega algo a su papá, lo hace. Sí, para usted sería hasta una ofensa si su papá le dijera: bueno, ahora, sí, imagínese que usted le dé un perfume a su papá y su papá diga: ahora te voy a dar una multiplicación. Yo creo que cuando usted le da un regalo a su papá, yo creo que lo que usted espera es que su papá sonría. No es así. Si yo le doy a mi papá un regalo, yo lo único que espero es que mi papá sonría. Si él me dijera: yo te voy a devolver esto al 100 por 1, a mí no me gustaría. Se lo digo a mi papá natural, a mí no me gustaría. Pero hoy se maneja eso. Hoy dice la gente habla de mucho de paternidad, paternidad para acá, paternidad para allá, paternidad para acá, paternidad para allá. Pero al fin y al cabo no quieren paternidad. Quieren es un empresario como Dios. Bien. Quiero recordarles a ese pueblo lindo que nos está oyendo, que estén pendientes de nuestra transmisión, que estén pendientes de cada uno de los programas, de lo que estamos haciendo. Recordemos que
Próximamente tenemos la festividad de Pesaj, que corresponde a un tiempo de libertad, un tiempo donde vamos a ver una manifestación de la salvación. O sea, cuando hablo de una manifestación de la salvación es porque nos habla específicamente de la revelación de la salvación, de la revelación de la libertad. Imagínate tú, nada más y nada menos que la revelación del derramamiento de la sangre del Cordero para nuestra redención, para el pago del precio nuestro. Se lo digo, viene un tiempo poderoso. Ayer cuando estábamos en la intercesión lo recibíamos, viene un tiempo poderoso del Padre Eterno para nuestras vidas, donde vamos a ver una manifestación de libertad muy poderosa, de sanidad en los hogares, de libertad en los hogares, estemos percibidos y no permitamos que las tinieblas traten de distraernos en este tiempo. Bueno, recordemos entonces la T54, las 54 porciones. Mañana seguimos con la Parashá Mexorá, los pastores González y su servidor. También tendremos el día de mañana nuevamente la administración con nuestra amada profeta y pastora Elimar Bracho. También estaremos con los evangelios cronológicos con los pastores González nuevamente. Y esté muy pendiente de nuestras transmisiones con la profeta Elimar, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la escuela de profetas, la escuela de intercesión, la yeshivá del apóstol, las proclamas diarias y otras cosas más que tienen que estar pendientes de nuestra transmisión. Les amamos, les abrazamos, profeta Víctor. Shalom, shalom familia, esperamos que sea de provecho estos fundamentos que el Padre Eterno les ha entregado este día. Y recordemos ser humildes delante del Padre Eterno, con un corazón sincero delante de Él y permitir que sea Él trabajando con nuestras vidas. Así es, les amamos, un abrazo a todos, shalom, shalom. Hasta luego.